Las defensas en el mundo de la equitación es lo que llamamos acciones que hace el caballo contra nuestra voluntad en algún momento determinado, normalmente cuando pedimos algo. Hay defensas más peligrosas que otras, incluso hay algunas que un jinete inexperto no es capaz de detectar. El caballo siempre se está comunicando continuamente y es nuestra responsabilidad aprender el lenguaje de esta comunicación. Las defensas no es más que una manera que tiene el caballo de protestar por algo. Nos está comunicando que lo que nosotros pedimos, el animal no está de acuerdo con nosotros. Pero la gran pregunta, ¿por qué se defiende un caballo? Hay 4 razones las responsables de que el caballo tenga esta mala actitud. Y es muy importante saberlas distinguir porque dependerá de ellas que se arregle de una manera u otra. Una de las razones es la que piensa primero casi todos los jinetes. El caballo no quiere hacerlo. Sí es cierto que hay algunos caballos, sobre todo los menos trabajadores y los que están acostumbrados a trabajar sin esfuerzo, que cuando pides un poco más de actitud por parte del animal, este se defiende porque no quiere esforzarse. Con estos caballos sí hay que ser muy exigentes y estrictos, porque si no terminan tomándonos el pelo, y para arreglar esto se necesita un profesional, ya que algunos caballos pueden llegar a ser muy tozudos y si saben que con determinadas defensas notan que el jinete tiene miedo y este deja de pedir o pide con menos intensidad, aún se está reforzando más el mal comportamiento. Las otras 3 razones son las que poca gente tiene en consideración. El caballo no entiende lo que estamos pidiendo. Muchas veces intentamos pedir algo y el jinete inconscientemente lo pide mal, o si estamos enseñando un ejercicio nuevo, no nos comunicamos con suficiente claridad para que el caballo nos entienda, y seguir insistiendo con un método que el caballo no entiende es cuando se bloquea y se defiende. Así que es bueno intentar cambiar de método tantas veces como sea necesario para poder expresar al caballo de forma clara qué queremos de él. Muchas de las veces de esta confusión es que el humano es impaciente y pide demasiado sin dividir el ejercicio por escalones. En los comentarios os dejaré este vídeo donde explico más detalladamente cómo aprende un caballo. La primera pregunta que se tiene que hacer uno cuando el caballo no trabaja bien es: ¿qué estoy haciendo mal? Primero hay que analizarse a uno mismo antes de echar la culpa al caballo, algo que poca gente hace. Es más fácil decir que el caballo está trabajando mal que mirarse a uno mismo para saber si se está equivocando en algo. La tercera razón es porque no puede. Mucha gente no conoce la biomecánica del caballo, no sabe ver si el caballo tiene una buena forma física para realizar el ejercicio que estamos pidiendo. Por ejemplo, para llevar un caballo reunido, este tiene que tener un dorso muy fortalecido y esto no se consigue con una semana. Si intentamos subir la nuca a un caballo que le falta musculación, este te lo hará saber defendiéndose. Así que uno tiene que saber el esfuerzo físico que representa cada ejercicio y saber si el caballo puede realizarlo. También es posible que tenga dolor y lo esté comunicando con un mal comportamiento. Los caballos, al ser animales depredados, por naturaleza, ellos no muestran el dolor de forma clara, intentan disimularlo para no ser presa fácil para un depredador. Es por eso que gente que no tiene el ojo bien entrenado es difícil ver una cojera en un caballo, a menos que esto tenga mucho dolor y no pueda disimularlo apenas. Es aconsejable que un fisioterapeuta visite el caballo como mínimo una vez al año, ya que al ser un animal deportista es normal que tenga contracturas, tensión o bloqueos en su cuerpo. El fisioterapeuta te informará del estado del caballo, lo tratará y te dirá qué ejercicios le van bien para solucionar el dolor que pueda tener. Y la última razón, pero no menos importante, el estado emocional del caballo. Desgraciadamente los caballos pasan por muchas manos. Algunas serán buenas y otras malas. Muchos de los caballos son domados por personajes que creen saber, que estos son más peligrosos que la gente que no sabe, ya que estos últimos buscan información, intentan aprender y suelen tener más paciencia. Recordemos que el caballo tiene mucha memoria y un mal manejo puede ser la causa de comportamientos agresivos, defensivos o desconfiados. En estos casos hay que tener mucha paciencia, procurar comprender al caballo e intentar averiguar todo lo posible de su pasado para tener más información y trabajar sobre sus miedos. Hay que tener en cuenta algo:
Un caballo no es consciente de la fuerza que tiene, ni de lo grande que es, y tampoco es consciente de que puede caer un jinete, y menos saber emplear defensas para comunicar su desacuerdo. Sí es cierto que existen caballos que sí son conscientes de todo lo que he mencionado, pero esto lo han aprendido porque no han sido escuchados en su momento, y en modo de desesperación han realizado una defensa sin pensar, y es entonces cuando la aprenden. Con esto os quiero decir que pelear con un caballo nunca es bueno, porque le estamos enseñando a que aprenda a hacer cosas que no pedimos. La mejor forma de solucionar un conflicto con un caballo es convenciéndole o engañándole, pero nunca sometiéndolo. Sin embargo, para el que no tenga técnica, conocimiento y paciencia, usará la fuerza bruta, ya sea con rendajes auxiliares o violencia. Para terminar el vídeo os dejaré una frase de mi Instagram donde resumo esto último que he dicho. La brutalidad empieza donde termina la habilidad. ¡Hasta la próxima, caballistas!